La primera pregunta es del hermano Ernei de Colombia. Dice así: si los hijos de Adán y Eva antes de su caída vendrían por medio de la palabra, ¿por qué en su diseño original fueron dotados de órganos sexuales? Esa pregunta es hecha como una objeción para el tema que nosotros creemos y predicamos sobre el pecado del huerto del Edén como un adulterio cometido entre la serpiente y Eva. Esto es, no fue una fruta la que se comieron y lo que llevó a la raza humana a la caída. Tenemos debates y tenemos algunos estudios en nuestro canal de YouTube y también hay material escrito, pero esta doctrina no es muy aceptada en la mayoría de los círculos evangélicos. Por el contrario, es atacada, ya no solo cuestionada, sino se ataca. Y los opositores, los enemigos de esta doctrina, se plantean esa pregunta. Y es una pregunta que tiene demasiado sentido común. Incluso, antes de dar respuesta, aprovecho para compartir que un hermano que ya era parte de nuestras iglesias, hace muchos años le hicieron esa misma pregunta, hizo una cita para ir a platicar con los testigos de Jehová, y en la plática le plantearon eso, y debido a no tener una buena teología sobre el tema, este hermano, que era parte de nuestras iglesias, empezó en su mente a sembrar él mismo dudas y comenzó a perderse en su mente hasta que la misma pregunta que él no supo responder, no solamente lo confundió, sino hasta lo sacó del camino del cristianismo. Entonces, creo que es una pregunta que merece principalmente una respuesta que podamos hacerla, contextualizarla con diferentes escrituras. Bueno, ya ahorita que dé su respuesta, yo creo que también nos va a dar espacio a citar ciertas doctrinas de la organización que quieren mostrar que por este hecho de que Adán y Eva ya estaban sexuados, el sexo es algo que se programó dentro de la creación original. Ya que acabas de comentar esto, das pauta a explicar lo siguiente. Creo que hay un hito en la historia de la humanidad, en la situación fisiológica del ser humano, en la condición de los 4 reinos que existen, que es el reino humano, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Hay un hito que marca la caída. La caída nos hace un antes y un después sobre infinidad de cosas. Porque ahorita tú estás comentando algo que pudiera parecer muy somero, pero en realidad podría ser hasta parte de la médula de la explicación, ya que cuando tú analizas que el sexo es pecado, como lo predicamos en nuestra doctrina, o voy a corregir la expresión más exacta sería fue pecado y fue la causa de la caída. Entonces, ¿cuántas doctrinas dicen que el sexo es un don de Dios, el sexo es una bendición, el sexo se nos dio para multiplicarnos, etcétera? Pero nosotros sabemos que cuando llevas el tema a profundidad podemos demostrar que la caída que tuvo Adán y Eva fue por una relación sexual entre la serpiente y Eva, y ya se han dado muchas explicaciones, eso lo paso por alto. Pero, ¿qué del antes y después? Yo he explicado que antes no había relación sexual en el género humano. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva, multiplíquense y fructifiquen, Adán tenía en sí el poder creativo o
corrijo, tenía la autoridad por medio de la palabra que él hablaba. Cuando él expresaba algo, las cosas venían a cumplimiento. Y de esa misma manera es como él iba a traer a sus hijos al mundo. Tal como le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, quedarás encinta, y ella quedó encinta, de igual forma Adán lo iba a hacer con Eva. Perdón, es decir, así como María, así va a pasar con esta Eva. No es de que por una situación espontánea ya iba a aparecer el bebé, no, sino que se iba a gestar dentro de Eva. Exactamente. Okay. Entonces, cuando alguien se cuestiona, como nuestro hermano, ¿qué de los órganos sexuales? Si no iba a haber sexo, ¿cómo iba a multiplicarse la humanidad? Ya explicando que iba a ser por medio de la palabra que Adán hablara, vamos a tener que darle una explicación al tema del sexo. Y hay que entender que ese hito que marca la caída, como ya mencioné, cambió muchas cosas. Primero, anteriormente nuestros cuerpos no estaban diseñados para morir. La prueba de ello es que Adán vivió 930 años. Si él no hubiera caído, estaría vivo hasta el día de hoy. Si él no hubiera cometido pecado, estaría vivo el día de hoy. Por lo tanto, esto nos lleva a sacar una conclusión de que el cuerpo de Adán, antes de la caída, era diferente biológicamente a después de la caída. Sus células, sus órganos sufrieron cambios. Hoy sabemos por la ciencia que hay una edad en que el cuerpo ya no se reprograma para estarse rejuveneciendo, como es el caso de un niño que se rejuvenece en sus células, como es el caso de un joven, pero cuando uno llega a los 20, 22 años, entonces hay una deficiencia en nuestro cuerpo, de manera que podemos decir que de esa edad en adelante comenzamos a envejecer. En el caso de Adán, podía vivir 100, 200, 500, 900 años y él seguía joven. Por lo tanto, tuvo que haber un cambio en sus órganos, en sus células. En segundo lugar, nosotros sabemos muy bien que antes de la caída, la creación también era diferente a después de la caída. El león no devoraba al antílope, el tigre no se comía una gacela. Entonces, su sistema digestivo sufrió cambios. Ellos comían plantas, como lo dice en Génesis 1, 27, 28 por ahí, 28, 29. Ellos, los animales feroces, comían plantas. Por lo tanto, el organismo de un león era diferente al organismo que hoy tiene. De eso también se entiende que su dentadura también cambió. Exactamente. Okay. Entonces, tenemos que aceptar que implícitamente hubo cambios que no están descritos allí. Por lo tanto, tenemos también que llegar a una conclusión de que si el sexo era pecado, los órganos genitales del hombre y la mujer también sufrieron cambios. Es decir, no producían lo que producen ahorita, ni el órgano masculino producía espermatozoides, ni el órgano femenino producía óvulos. Esa es una pregunta que tenemos que analizar con mayor cuidado, porque a fin de cuentas, cuando Adán preñó a Eva, pues vino a nacimiento Abel. Okay. Pero si la pregunta es ¿por qué tenían órganos? Hay que entender que los órganos sexuales, en particular hablemos de los genitales, pues no solamente son para reproducción, también es para que el cuerpo desahogue lo que nos sirve. Entonces, ¿cómo se dieron estos cambios?
ahí ya es un poco más complicado explicar. Pero lo que sí tenemos que aceptar es que los cuerpos antes y después de la caída no fueron iguales. Y si sufrieron cambios, esto nos permite entender por qué causa ahora, actualmente, un hombre tiene relaciones sexuales con su mujer y lo vemos con tanta naturalidad, vienen a nacer los hijos, pero antes no era eso lo natural. Nosotros podemos unir a esta explicación la restauración, la doctrina de la restauración. Jesús viene a restaurar lo que Adán llevó a la perdición. Esto está en el libro de Romanos, del capítulo 5 al 8, está explicado ahí. Por eso Adán es figura y tipo de Cristo, y Jesús es llamado el segundo Adán. Entonces, lo que Adán llevó a la perdición, esto es no solo el género humano, sino todo el mundo, Jesús viene a restaurarlo. Y así como Adán nació o fue creado sin pecado, ahora el segundo Adán también nacería sin pecado. Porque, ¿qué sentido le podrías dar tú al nacimiento virginal de Jesús? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué conectas? ¿Qué objetivo conectas a que Jesús haya nacido de una virgen? Lo único que tú puedes conectar es que Jesús tuvo que nacer de una virgen. ¿Por qué no Juan el Bautista, que fue el más grande profeta, tomando las palabras de Jesús? ¿Por qué no Samuel? ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué no Elías? ¿Por qué solo Jesús nace de una virgen? ¿Por qué una virgen? ¿Qué diferencia hubiera hecho que Jesús hubiera nacido de una mujer que ya hubiera tenido relaciones sexuales? La única explicación coherente con los hechos ocurridos en el Génesis es que el sexo en su inicio no estaba en los propósitos de Dios. Entonces, si Jesús viene a restaurar lo que se cayó, pues eso iba a ser restaurado desde el mismo nacimiento, desde la misma forma en que el ser humano iba a multiplicarse. O sea, queda muy claro que entonces el nacimiento de Jesús es la representación de cómo es que la raza humana se estaría reproduciendo a lo largo de su historia. Exactamente. Y con todos los elementos que esto conlleva, ¿no? Tanto que la mujer tenía que ser virgen, que se iba a gestar por medio de la palabra hablada, etcétera. Correcto. Ahorita esto es una respuesta que estamos dando a una pregunta que amerita no solo una explicación sencilla, sino amerita un estudio para alguien que quiera anclarlo con mayor profundidad a la Escritura. Pero esto puede ser estructurado muy, muy independientemente de lo que yo he explicado en mis debates, puede ser estructurado con más pasajes en la Biblia. Acabo de ahorita de dejar una reflexión, y eso me gustaría que muchos la analicen. Si el nacimiento virginal de Jesús no nos está apuntando a una restauración total de lo que Adán perdió, dando inicio incluso a la misma forma en que el hombre se iba a multiplicar. Segundo, si el nacer sexualmente no fuera pecado, ¿por qué David dijo, en pecado me concibió mi madre? Uno es concebido en la relación sexual, ahí es cuando las personas son concebidas. Y si Jesús debería nacer sin pecado, pues tenía que nacer sin la intervención del sexo. Por lo cual nos lleva a concluir que en un inicio, antes de la caída, el sexo era pecado. Aunemos otras escrituras para ir cerrando la respuesta. Si tú lees los libros de Levítico, Deuteronomio, Números,
El Señor le da una serie de mandamientos a Israel y Él les hace hincapié en que ellos deben de ser santos y que deben de cuidar todo tipo de práctica, ya que Jehová tu Dios, le dijo el Señor a Israel, anda en medio de ti. Si las cuestiones sexuales en las cuales se involucra el semen, si eso no fuera pecado, ¿por qué en la lista de personas inmundas está aquel que tiene flujo de semen? ¿Por qué no habla de aquel que tiene un problema de estar supurando pus, que también es algo antihigiénico? ¿Por qué habla en específico de dos cosas que están involucradas en temas de sexo? La menstruación y el flujo de semen. Has de leer por ahí en los libros, en los capítulos, de Levítico 15, 14, 15, que había una lista de personas que eran consideradas inmundas. Una de ellas es el que tenía lepra, otra el que tenía flujo de semen. La mujer menstruosa también es considerada inmunda cuando está en sus días. Todo eso tiene una conexión directa con las cuestiones del sexo. ¿Y cómo es que el Señor a este tipo de personas que consideraba inmundas por lo ya mencionado, los sacaban fuera del campamento o por lo menos no podían acercarse al santuario? Entonces, cuando estructuras todo esto en un esquema bien acomodado, llegas a la misma conclusión. El sexo era pecado antes de la caída. Después de la caída, entonces las cuestiones sexuales, para que nadie vaya a confundirse y mucho menos a creer que nos va a acorralar con una pregunta como, entonces hoy el sexo sigue siendo pecado. No. Después de la caída, el sexo fue permitido. Se le permitió a la humanidad para multiplicarse, ya que el hombre sustituyó el sexo por la palabra creativa. Entonces, después de la caída, todas las situaciones cambiaron. Así que actualmente no es pecado, pero antes de la caída era pecado. Ok, hay quienes pudieran hacer cuestionamientos, ¿no? Uno de ellos es, ¿cómo es que entonces la serpiente pudo preñar a Eva siendo entonces, se entendería entonces que los animales sí se reproducían por vía sexual? Sí, es correcto. Ok, entonces, si Eva no estaba diseñada para traer hijos a la tierra de una manera sexual, ¿cómo es que se embarazó de la serpiente? Aquí hay que ser muy cuidadosos con algunas definiciones. Okay. No es que Eva no estuviera diseñada o que Eva no tenía la capacidad de tener hijos antes de la caída por medio del sexo. No. La voluntad de Dios es que no fuera de esa forma. Pero si era posible, la misma caída y el mismo embarazo prueba que sí era posible. Sí. Pero no era la voluntad de Dios. Okay. Pudiera sonar un poco incongruente para muchos, pero cada uno de nuestros órganos tiene el potencial de ser usado para bien o para mal. Okay. Entonces, no falta quien pueda dar una opinión como esta. Si Dios no hubiera querido que los seres humanos se reproducieran por medio del sexo, entonces, sencillo, pues no le hubiera dado órganos sexuales como los que le dio, no le hubiera dado una matriz como la que le dio, no hubiera puesto óvulos. Esa podría ser en aparente, una buena objeción. Pero bajo la misma forma de razonar, yo también diría, pues si Dios no hubiera querido que los hombres destruyeran el mundo con bombas, no le hubiera dado un cerebro, no le hubiera dado una capacidad intelectual. Okay. Sí, claro. Ok, ahora, otra cuestión.
Entonces, ahorita usted mencionaba que antes de la caída el sexo ya era pecado. Hay quienes pudieran decir, pero pues cómo no, que antes de la caída pues no había sexo. Pero entonces lo podríamos acomodar de que sí, ahorita con esta respuesta, o sea, sí existía el sexo. La posibilidad del sexo. Sí existía la posibilidad del sexo, por eso es que representaba en sí un pecado. Exactamente. En el reino animal, ahí siempre existió el sexo, antes de la caída, después de la caída. Pero la cuestión humana, si todavía lo queremos llevar más profundamente, y tú analizas la lista de pecados morales que se condenan en la línea sexual, nada de eso hubiera sido posible antes si no se le hubiera dado entrada al sexo. Muy bien, perfecto. Pues aquí vamos a dejar la pregunta de nuestro hermano Erne de Colombia. Espero que haya sido de su agrado.